Antonio Espaillat duró una década tratando de eclipsar al gobierno de la mañana. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana salieron unos montos ahí de alguien que se retractó. Pero, ¿qué tú opinas de eso? Esa persona tuvo que retractarse. Sí, tu mirada porque a esa situación, ¿cuál es? ¿Cuál sería? La mirada de Aneudi, el ciudadano. Esa persona tuvo que retractarse por un tema de estupidez. Yo he dicho categóricamente que esta generación, intelectualmente hablando, está más preparada que la generación de Bush y todo eso. Fíjate que ellos, cuando van a atacar a esta generación, ellos atacan a los foques. Lo hacen porque saben que ese muchacho tiene esa debilidad. ¿Qué tú opinas de una persona como Marino Zapete, que se autoproclama ser el epítome, el pináculo de la moralidad en este país, y que ha dicho públicamente: nadie en este país tiene más moral que yo? Eso lo dijo Marino Zapete. Eso es un acto de asquerosidad, hermano mío. Totalmente. ¿Que a los foques puede ser presidente de la República Dominicana? No, no es una locura, puede serlo. ¿Cuál es tu formación, Aneudi? Totalmente autodidacta. Bueno, lo que sí sabemos es que no es independiente del Ministerio Público. Nunca lo será. Tampoco tiene por qué serlo. Tampoco tiene por qué serlo. No ¿Tú tiene... no estás de acuerdo con que sea independiente? Es que la independencia es un mito. Ivanos Radio Podcast, gracias por estar ahí. Un episodio más súper interesante, esta vez desde un lugar diferente donde grabamos siempre. Bueno, a lo mejor has visto este estudio en internet. Estamos hablando de Resorte Media, uno de los estudios más modernos que tiene la capital para la producción de podcast y contenido. Y vamos a hablar con, tú sabes quién, Aneudi Santos, una figura conocida y un amigo de los medios. Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Digamos bueno. que en la faena, fluyendo en el día a día. Claro, claro. ¿Tú no das entrevistas? ¿Es normal que te entrevisten o no? De cuando en vez, o sea... Si sí. Hay más una invitación, lo ponemos en agenda y vamos. ¿Y te sientes cómodo siendo entrevistado? ¿O tú prefieres entrevistar? Yo procuro estar cómodo, o sea. Siempre, en cualquier espacio, ¿verdad que sí? Aunque en sentido general no haya situaciones que se presten para que tú estés cómodo, pero mentalmente lo preferible es que tú trates de estar, por lo menos internamente, cómodo. Eso es importante. Mira, tienes mucho tiempo en los medios. ¿Aproximadamente cuánto? ¿Más de 20 años? No. Sí, más de 20, por ahí. sí. O sea, porque tú eres bien joven. En 1999 ya estábamos trabajando en medios. O sea que del 99 al 2025 son casi 26 años. Y tú eres bien joven. O sea, tú empezaste siendo un adolescente, 17, digamos. 18 por un ahí. adolescente. Comenzamos, porque era como una generación, por así decir, sí. Los tiempos en los que ya estaba como dando sus pininos, cuál es tu versión y todo eso. Claro, sí, yo recuerdo. O sea, gran tiempo. Y si se quiere, cuando comienza en el año 2000 el boom del gobierno de la mañana, que se extiende hasta el 2009. O sea, que eso fue, yo diría que para nosotros, la época más esplendorosa de la radio. Sí. O sea, ¿tú te encontraste con los medios y te enamoraste de los medios o algo que siempre te propusiste desde más jovencito? Cuando uno dice, mira, yo quiero hacer esto. ¿Fue así? Bueno. ¿O tú querías hacer otra cosa? No, realmente, en todo caso, hubiese sido algo en el ámbito de la comunicación. No obstante, al igual que a muchos otros, la radio tenía como algo que te atrapa. En esos tiempos no teníamos ese imperativo audiovisual. No, exacto. Y la magia de la radio seguía siendo el tema de la voz que tú no ves y que tienes que imaginar, en fin, todo eso. Y eso te daba pie a un tipo de creatividad con la cual muchos de nosotros nos sentimos identificados, claro. ¿No? Entonces, yo recuerdo que cuando comenzamos eso, ya imagina tú puntualmente el año 2000, vino el boom de Baninter, que compró decenas de emisoras. Luego en el 2003 Baninter cae y esas emisoras comienzan a dar como una especie de periplo, que si fulano, mengano, sutanejo, pero básicamente a nivel de los empresarios, que eran los que colocaban el dinero para mantener ese monstruo de radio, cadena comercial, y otros que tenía también Ramoncito, Valls Figueroa,
y que había adquirido junto a Guarol Iranzo, otros medios colindantes. O sea, no solamente era Radio Cadena también, Comercial. No, claro, exacto. Estuvo Telecentro, RNN, muchos medios. Algo gigante. Y de una forma u otra, tú tenías que, digamos que caer ahí. Sí. O sea, si tú eras baneado de esos medios, que eran muchísimos, ya tú te estabas condenando a no trabajar radio. Exactamente. Porque quedaban pocos. Quedaba, y aún queda, el Grupo López, que tiene 4 emisoras. Y el Grupo Medrano está también. Bueno, a un Medrano intermitentemente siempre hay un rumor de que están vendiendo. Sí. No sé a qué se debe, pero bueno, o sea que no son muchos los que quedan y la tendencia es a que sigan comprando. Sí. ¿Le hace daño eso al medio? El que personas acumulen tantas estaciones de radio, de televisión y todo eso. Al final sí. Sí. O sea, al final indudablemente sí. Lo mejor siempre es la competencia. Lo mejor siempre es que, incluso de cara a quién es el hegemónico. Exacto. Porque tú tener una competencia es lo que te obliga sí o sí a mejorar. Mira, por ejemplo, ahora Antonio Espaillat tiene una presión, en buen dominicano, y disculpa el término soez, de no 3 pares de cojones con la presión que le está haciendo Miguel Medina, que de un día para otro le desmanteló Radio Cadena Comercial. No se le fue Ricardo Nieves porque Nieves es un tipo que no, o sea, y Nieves, tú ves que Ricardo Nieves está trabajando con Antonio Espaillat, está con pero Miguel también Medina. está con Miguel. O sea, pero adivina qué, si Antonio Espaillat no recibe ese golpe, no se ve estimulado a mejorar. Ahora él tiene que sacar de abajo. Claro. Ahora, psicoemocionalmente, Antonio Espaillat tiene que dar lo mejor de sí. Porque indudablemente que si se queda de brazos cruzados, claro, Miguel Medina se lo lleva. Pero Oye lo que dije. Sí. Pero, si se queda de brazos cruzados, Miguel Medina lo va a aplastar. Pero puede Medios Panorama, con una estación de radio, quizá una que otra en el interior, competir con el monstruo de radio. Escucha lo que te voy a decir. Dale. Escucha lo que te voy a decir. Y esto no es por ser digamos, un adulón de Miguel. Escucha. Okay. La respuesta a esa pregunta que acabas de hacer se te respondió a ti en el pasado reciente. Okay. El gobierno de la mañana. Antonio Espaillat duró una década tratando de eclipsar al gobierno de la mañana. Wow. Y tú, no una emisora, no, el gobierno de la mañana. Solamente. No una emisora, solo un programa. Cobertura nacional, ¿eh? Con todos los empresarios detrás. ¿Pudo? Respuesta. No pudo. Entonces... Rompe la mesa, que está bonita. Claro que una emisora puede aplastar a un conglomerado. Claro que puede. Entonces, tuvo que venir el cáncer de Alvarito, punto 1, en el 2009, para que él comenzara a respirar un poquito. Punto 2, tuvo que venir la estúpida discusión de Bienvenido con Julio Martínez Pozo y Eury. Discusión estúpida. Bueno. Claro que era estúpida, porque era simplemente una diferencia política. En ese sentido, Antonio Espaillat ha sido más inteligente que Bienvenido por la Milla, que ha sabido lidiar in situ con las diferencias políticas de todos sus comentaristas, o los que están ahí, ¿no? Sí. Pero en su momento, cuando le llegó la hora de la verdad a Bienvenido, que por cierto, te lo revelo ahora, la razón por la cual Bienvenido tuvo esa discusión con Julio y con Eury. Pero la tuvo también con Melton, yo creo. Sí, era un grupo. Sin minimizar a los demás se vieron arrastrados a esa discusión principal. Y optaron por irse del lado de Eury y de Julio. Recuerdo que estaba Miguel Vargas ahí presente. Eso fue en el 2008. Esa es otra discusión, de las tantas que tuvieron. Yo te estoy hablando de la que se dio en el 2012 con el tema de Tonti Rutinel. Claro, es cierto. Que fue pero que lo que se venía arrastrando era que Bienvenido tenía la promesa política de Hipólito de que si él ganaba, las emisoras que tenía el gobierno a través del Banco Central se las iba a entregar a él. Dígase
101.7, 103.7, otras estaciones en el Cibao, unas estaciones en AM también, que ahora Todas la tiene un esas grupo emisoras económico. se las iban a entregar a Bienvenido Rodríguez. Ah, Esa era mira. la promesa Eso no lo política. sabía, ¿eh? Él tenía una razón de peso políticamente Claro. hablando para apoyar a Hipólito, pero él no tenía por qué ser tan irraciblemente frontal con lo que ya él tenía en mano. ¿Y qué era? Bueno, tenía en mano al mejor equipo de analistas políticos de todos los tiempos. Así mismo. Tenía, Un dream escúchame team. lo que, no, escúchame, escucha esto. Tenía al mejor binomio de analistas políticos de todos los tiempos. ¿Quién? Bueno, Julio Martínez Pozo y Alvarito Arbelo. Entonces, por una lectura irascible, por una falta del sentido de la historia, Bienvenido echó todo eso a la borda. Pero una emisora, o más en concreto un programa, pudo durante toda una década contra decenas de emisoras que aspiraban a ser en conjunto quienes tuviesen el monopolio de la opinión pública. Repito, solo el cáncer de Alvarito. Solo el cáncer de Alvarito. ¿Qué significa eso? Que si Alvarito estuviese vivo este segundo y con salud, Antonio Espaillat hubiese seguido en un segundo lugar. Simple. A todo esto concluyes que el gobierno de la mañana es un programa más. Claro. En este momento. Es que hay algo, tienes que entender algo, viejo. ¿Qué pasó con Chicago Bulls después de Jordan? Nada. ¿Sabes qué pasó? El oblivion. ¿Qué va a pasar probablemente con Golden State después de Curry? Lo mismo, o sea, son fenómenos irrepetibles. Sí, viejo. claro. O sea, oye bien, son fenómenos de tintes, de ribetes, de etos histórico. O sea, si tú tienes sensibilidad histórica, tú sencillamente haces esto y dices, estoy contemplando la historia. Vamos a seguir hablando de medios en breve. Es muy interesante hablar de medios contigo, que eres un conocedor. Pero yo quiero que tú me digas tu relación con los Decams. Hablo de Camps. Pues yo Decams, o sea, Álvaro. hablo de En este Camps caso, es- bueno, en un momento pues, que colaboraste con él, yo recuerdo. Sí, o sea, la 100.1. Sí, claro. Eso por allá, por el año 2009, sí, o sea, somos amigos. Pero ya, ahora de repente, Luis Miguel de Camps lo conozco simplemente, sé que existe, y no lo he tratado mucho, o casi nada en absoluto. Ahora mismo, casualmente, mucha gente quisiera ser amiga de Luis Miguel de Camps. Sí, ¿por qué? Este segundo. ¿Por En qué? fin, ¿Por qué? pero ¿Por qué? yo conozco a Álvaro de Camps, es una excelente persona. No sé si aún sigue manejando 100.1, ignoro eso. Sí, creo que sí. Y el canal por igual también, pero nada, o sea, una buena crianza que le dio el papá a Tuey de Camps y su madre, Milagros Germán. Que vuelve a la televisión por lo que vi. He escuchado algo de Sí, eso. y está bien, está bien. Melvin Alexis Ramírez. Bueno, mi mentor, mi principal mentor en medios, sencillamente. Fue la persona que te dio la primera oportunidad, digamos, cuando te acercaste a los Y no medios. solamente eso, sino que también es un consejero de vida. Ah, muy bien. Yo corroboro eso también. Tu paso por La Nota Diferente, esa emblemática estación de radio, y tu relación con Roberto Cavada. Sé que trabajaste mucho tiempo con él. Mi paso por La Nota Diferente fue algo bello en mi vida. Ahí durante muchos años interactué con su director, Barón Valete. Barón Valete, en paz descanse. Sí, sí. Excelente persona. Una muerte como tan pendeja. No tenía ni 40 Sí. años, Barón. Tenía Sí, los súper 39. joven, talentoso, lleno de vida. Súper talentoso, muy humilde. Muy humilde. Es ver una persona tan talentosa, muy culto, músico, excelente locutor. Y era una persona humilde. Entonces, ahí también hicimos una peña durante años con José Maracayo, Sí, Edwin Edwin. Cruz, el difunto Luis Soto. No sé si lo recuerdas. Claro que sí. Claro En que fin, sí. o sea, fue el paso, eso fue un tema de años. Eso fue algo bellísimo. La Nota fue Humanamente una bello. estación de... Wow, marcó una época, La Nota Diferente. Ahí estaba también, yo recuerdo que me acerqué, sí, al final de mi adolescencia con el programa de Juan Carlos García,
Breve que te quiero breve. Sí, claro. También con Mayra Rezic y después fue con Giselle Mueces. Giselle Mueces. O sea, la nota fue... Yo recuerdo que íbamos allá a hablar ahí durante horas y horas de todo. Era de tu cultura casa. pop. Una segunda casa. Claro que sí. ¿Involucionó con la dirección de Igor Ureña? Totalmente. Eso ¿Involucionó? No, pero eso ¿Dejó no de cabe. ser lo que fue o no? ¿Qué tú concluyes ahí con eso? Fue, no solamente involucionó, fue una época oscura. Oscura. Claro, o sea... ¿Cómo oscura? One of the most deepest ages of the radio. O sea, una de las épocas más oscuras de la historia. No estás exagerando con No eso. estoy exagerando. ¿Por qué tú dices que fue oscura? O sea, menciono la nota porque la nota realmente, para los que no saben, marcó una época en la radio. Fue oscura porque la emisora se permeó del alma de su director, que era oscura, Igor Ureña. ¿Y Roberto Cavada? Un excelente profesional. Es un tipo que trabaja... Yo no sé si él tiene ese ritmo de trabajo que tenía cuando yo lo conocí, que era un ritmo bestial de trabajo. Sí. No lo sé. Es una persona que siempre está como... Y tiene como esa capacidad de tratar de ir un paso adelante. Y también es un tipo... yo no sé si decir pragmático en sí, pero es una persona que está siempre un paso adelante, que siempre está enfocado en lo suyo, que tenía, cuando yo lo dirigía a él, tenía una energía. Es también un muy buen entrevistador. Sí, muy bueno entrevistando. Y también tiene la capacidad de producir cosas de forma espontánea. La gente lo ve y cree, sí, él tiene eso que también tenía evidentemente en mayor medida Alvarito Arbelo, pero Cavada tiene eso, que es un tipo espontáneo y te puede de la nada salir con algo interesante. Para lo digital él fue una especie de mentor, porque él fue de esos nombres importantes en la comunicación, como que creyó en emigrar un poco a lo digital, aunque él está en lo tradicional todavía, pero tiene una plataforma de noticias importante a nivel digital. Bueno, yo creo que para él terminar de dar el boom, me parece que a él le falta rodearse de figuras que sean más nativas digitales o más nativas YouTube, etcétera, y hacer ese tipo como de contenido rodeado de ese tipo de perfiles. Pero sin dudas, él tiene todos los elementos para seguir todavía siendo trending. Ese ritmo de trabajo que tú dices que él tiene, que es brutal o era brutal, sí. Eso es ese síndrome que tiene el inmigrante, de llegar a un país que no es el suyo, a comerse el mundo, a demostrar toda la capacidad que la tiene, de hecho, y logró lo que logró, ser uno de los más influyentes, digamos, en su momento. Roberto Cavada, toque de queda en la noche. Lo que pasa es que Cavada, visto a distancia, cometió quizás un error. Él quiso colocarse en los zapatos de Alvarito y eso le pasó factura. Justo en el momento que Cavada iba en ascenso, todo el mundo, literalmente hablando, enamorado de Cavada. Ahí entonces a Cavada le salió los perros. Y no sé si te acuerdas de todos esos incidentes que tuvo. Sí, claro. Que obviamente no estamos en su foro interno, pero por lo menos en el caso de Alvarito, uno ya lo conocía. O sea, uno conocía la historia de Alvarito. O sea, había como una especie como de remembranza. Ah, no, Alvarito, o sea... Estamos en Dominicana, los chismes, o sea, para no decir cosas ahora. Entonces, al dominicano le era más soportable lo de Alvarito. Pero soportarle esas perrerías a un cubano, el público te dijo, bueno, no. Un extranjero, independientemente de la nacionalidad. A un cubano extranjero, whatever. Entonces, la tolerancia y la manera en que la gente se tomaba las perrerías de Alvarito no era lo mismo de cara a Cavada. Además, Cavada, por más que tratara de imponerse, no tenía ese imperativo categórico de Alvarito. O sea, Alvarito era una persona que, literalmente hablando, él se sentía por encima del bien y del mal y te lo hacía saber. Y cuando él te hacía saber eso, ya tú no tenías... O cuando tú interiorizabas que tú estabas frente a un tipo que estaba por encima del bien y del mal, ya tú no tenías nada que hacer. Nada. Tú no tenías nada, tú no tenías cómo
cómo oponerte a eso. Cavada no tenía esa impronta. ¿Tú conociste a Alvarito? ¿Trataste con él? Una vez coincidimos en Cuesta. O sea, él iba ahí a leer y sí, eso. no, él iba a buscar libros, básicamente. Libro. No No se leía sentaba. encuestas. Él no leía, él iba y se iba. Entonces, una vez coincidimos así, pendejamente, tropezamos, por así decir. Ah, va, Alvarito, ok. Entonces, en una ocasión fui a la Z, casualmente él venía bajando, me saludó. Y en otra ocasión fui a hablar con Kundo y lo vi ahí en su performance. Creo que esas fueron las únicas 3 veces que yo interactué con Alvarito. Si Alvarito estuviera vivo y mirara hacia lo digital, ¿quién fuera Alvarito hoy en día? Más de lo que sabemos que fue. Existiera quizá los Foque con ese nivel de influencia que tiene. ¿De dónde? Pero es que yo te dije a ti... Independientemente de lo intelectual que es, sino lo viral que podría ser. No, Alvarito. sin duda hubiera sido un gran fenómeno, pero es que él no quería que lo grabaran. Él no quería, yo sé. O sea, él... Pero eso digo, si hubiese creído él en eso, si hubiese migrado allá. Él objetaba la grabación de cámara y eso le impidió a la Z101 hacer el crossover y posicionarse como un medio, Claro. como un medio importante a nivel de YouTube. O sea, Claro. por ejemplo, la Z hoy día no puede competir, por ejemplo, con los comentaristas que están rankeados en YouTube. Sí, o sea, sí, es cierto. ni compite ni en número ni en influencia. Es Es increíble el tema. Eso es pero así. pasó. Mira, yo sé que tú en un momento, Aneudi, y eso es un ejemplo para muchos de nosotros, tú dejaste todo para poner tu plataforma y enfocarte en esto. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Te dio miedo? ¿Hubo reveses? ¿Creíste? ¿Hubo un momento que no creíste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo trabajé durante mucho tiempo con Cavada. Detrás de, no, WhatsApp. Bueno, medio que si tradicional. Andra, que si Milagro Germán, que si Ramón Como productor, ¿no? Colombo, en fin. Pero es básicamente que tú tienes que hacer el crossover en un punto en el cual ya tú entiendes que tienes que, si se quiere, emigrar, pero hacerlo en un punto en donde tú aún tienes las herramientas en todo sentido para poder hacerlo, intelectualmente hablando, físicamente, en fin, la energía, el foco, el tesón, la resiliencia que se demanda para dar ese paso y asumir. Bueno, quizás de repente a los 50 años yo no lo hubiera hecho, quizás menos a los 60, pero quizás a los 30 y tantos, 38, cuando comencé, pues sí, ahí sí, ¿no? Entonces 5 años después, pues, ahora, yo lo inicié porque ya venía de un proceso con tendencias, por ejemplo, con los Chico Tavares, pero ya había un tema de que era productor y talento, y decidí finalmente entonces ser talento. Entonces ahora, de la manera en que se quería hacer, no podía ser en tendencias. O sea, me había obligado a renunciar. Okay. O sea, que fue un proyecto en el cual se trabajó durante casi 10 años, por así decir. Entonces, pero para hacerlo en la línea que yo quería, tenía que renunciar y comenzar desde cero. ¿Eso no te dio miedo? Pienso que el miedo es natural, pero es algo con lo que tú tienes que vivir, es algo con lo que tienes que lidiar. Y tratar de que no te ofusque, ¿no? Porque tú necesitas tener la mente clara o lo más clara posible para tomar las decisiones más acertadas. Ok, perfecto. Mira, un tema actual es el tema de la USAID. Y bueno, todo lo que se ha tejido en cuanto a ese tema con respecto a la financiación supuestamente de comunicadores, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Ya ahí están las informaciones, por lo menos de lo que se ha conocido, de fondos que ellos han destinado a comunicadores y periodistas alrededor del mundo. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana salieron unos montos ahí de alguien que se retractó. Pero, ¿qué tú opinas de eso? Esa persona tuvo que retractarse. Sí, tu mirada a esa situación, ¿cuál es? ¿Cuál sería? La mirada de Aneudi, el ciudadano. Esa persona tuvo que retractarse por un tema de estupidez. Claro. Se llama Rendel. ¿Cómo se llama? Johnny Rendel. Bueno, será una persona inteligente, no lo dudo, no lo conozco,
Pero hizo una estupidez, porque tú podías perfectamente llevar a la gente a entender que tal o cual elemento en efecto recibió o no dinero. Lo primero es que eso no es nuevo en el sentido de que, históricamente hablando, eso comienza con la CIA. Es la CIA a través, por ejemplo, de Arthur Koestler, que comienza el programa de reclutación de intelectuales de la extinta Unión Soviética para trabajar una línea argumentativa contra el comunismo ruso y consecuentemente el chino también. Sí, claro. Que se hacía a través de libros, a través de obras de teatro. Tú pudieras pensar que autores como Alexander Solzhenitsyn, por ejemplo, de Archipiélago Gulag, o autores como Boris Pasternak, por ejemplo, Doctor Zhivago, uno pudiera como olfatear que de alguna manera estuvieron aupados o ayudados por la CIA a ser colocados en Occidente. Entonces, ahora bien, si tú vas a implementar una agenda en un país X, ¿a quiénes tú vas a buscar? ¿A quiénes tú vas a contratar? ¿A quiénes tú vas a tratar de captar? Simple, a los comunicadores más influyentes. Claro. Entonces, qué casualidad que Participación Ciudadana, USAID, ya se confirmó por lo menos que USAID le pagó tantos millones a Participación Ciudadana. Se confirmó que había TDR, por ejemplo, términos de referencia de tal o cual campaña. Bueno, ya lo que faltaba era el tema de qué comunicador dominicano recibió ese dinero. Yo me dije, bueno, pero esto es muy fácil. Porque si yo tengo 10 millones de dólares y yo tengo que difundir un mensaje X, y a mí me pagaron para eso como ONG, para difundir esa agenda, bueno, pues yo voy a buscar efectivamente a los comunicadores que tengan más arrastre, más influencia, más incidencia. Que el mensaje pueda llegar. Yo no voy a buscar a Juancito Pérez. Yo no le voy a pagar a Mengano, que comenzó ayer. Aquí todo el mundo sabe cuáles son los comunicadores más influyentes. Así que a mí particularmente me hace todo el sentido del mundo que a esa gente se le haya pagado para esos fines. Pero además lo otro, la sistematicidad del mensaje. O sea, la coincidencia te da a entender a ti de que existe un cerebro detrás. Y si hay un cerebro, hay plata detrás. Porque ese cerebro como tal no va a trabajar de gratis. Pero ese cerebro no va a poner a los demás a trabajar de gratis. Claro que recibieron dinero. Wow. Entonces, pero ahora voy con lo otro. La lucha contra la corrupción. Claro que República Dominicana debería exigirle a esa gente, porque esa gente, no estoy diciendo nombre, ¿eh? Sí, claro. Esa gente se cansó de decirle a la clase media que tenía que despertar y que tenía que exigirle a sus políticos. Perfecto, está bien. Muy bien. Ahora, a mí no me cabe que la misma persona que le dice a la clase media tienes que luchar contra la corrupción promueva al mismo tiempo en su país una agenda que atenta con desintegrar a la República Dominicana. Ambas narrativas en una misma cabeza no es coherente, a no ser que tenga un elemento que le preceda, que la una a ambas, que sí lo haga coherente. ¿Cuál? El dinero. A través de la lucha contra la corrupción, yo obtengo peso, notoriedad e influencia. La gente te va a comprar el discurso, sobre todo la clase media, porque lo que nadie te dice a ti es que la clase media aspira a estar conectado con el político. El clase media envidia al arribista que llegó a hacerse millonario porque era amigo del pendejo que finalmente llegó a ser funcionario que le dio la contrata. Pero en esa misma línea, ese funcionario que hace eso despierta el recelo del empresario que quería esa contrata para él. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que no existe nada de genuino en la lucha contra la corrupción. Solo envidia por un lado y dinero por el otro. Es casualidad que tanto tiempo algunos comunicadores criticando los gobiernos del PLD, por ejemplo, ¿verdad?
y cuando Luis Abinader llega al poder, se retiran. No Algunos es de casualidad. Todo es político. Político, interés de dinero. Político, interés de dinero. Por eso es que yo no voto. ellos. Tú no votas. ¿Desde cuándo tú no votas? Voté un par de veces, pero era más por el tema del proceso, Sí, sí, de sí. la experiencia. Sí, Pero, sí, o sí, sea, que es toda no una voto, experiencia. no voy a votar. Tú sabes que por esas cosas que tú acabas de decir, magistral, ese análisis que acabas de hacer, y añadiendo cómo se hacía antes, en la época análoga, con los libros y cuando el comunismo en Rusia, por eso quieren muchos buscar censura en las redes sociales. Bueno, Por esa razón nos quieren censurar. yo he dicho categóricamente que esta generación, intelectualmente hablando, está más preparada que la generación de Bush y todo eso. Fíjate que ellos, cuando van a atacar a esta generación, ellos atacan a los foques. O sea, tú no has escuchado a un solo... Claro que sí, O sea, ellos atacan a los foques. claro que sí. Cuando hablan del tema de que esta generación no está preparada, de que intelectualmente le falta, todas esas cosas, ellos se dirigen a los foques. ¿Pero por qué hacen eso? Lo hacen porque saben que ese muchacho tiene esa debilidad y lo quieren convertir en el estándar de. Y eso no es verdad, eso no es así. O sea, ellos no atacan a ningún comunicador de esta generación que se haya leído 10 libros. Al menos. Rehuyen ese tipo de debate. Nunca lo van a tener, son cobardes. Son cobardes, hipócritas. ¿Qué tú opinas de una persona como Marino Zapete que se autoproclama ser el epítome, el pináculo de la moralidad en este país y que ha dicho públicamente: nadie en este país tiene más moral que yo? Eso lo dijo Marino Zapete. Eso no lo dije yo. Wow, eso es Eso es un acto de asquerosidad, hermano mío. totalmente. Solo, yo no sé qué tú piensas. No, pero yo pienso igual que tú. ¿Cómo tú te atribuyes una cosa así? Yo te puedo decir categóricamente que solo una persona con el alma negra pueda Pueda calificarse, autocalificarse de esa manera, ¿verdad que sí? Nadie en este país más moralmente intachable que yo. ¿Y por quién eres tú? Bueno, mira, tú me preguntas a mí, yo soy un ser humano, yo soy falible. O sea, soy falible. Yo tengo la inclinación al bien o al mal. Yo estoy convencido de la existencia, y lo que voy a decir ahora es herejía en estos tiempos, pero yo creo en la moral absoluta. Yo no creo en el relativismo moral. O sea, yo no, o más bien para ponerlo, yo no le doy un solo ápice de certidumbre o realidad al relativismo moral. Yo soy un fiel, si se quiere, defensor del criterio de lo absoluto en la moral. Yo no creo en el relativismo moral. Okay. Entonces, existe el bien, existe el mal. Punto. No hay término gris en el medio. Términos medios no. O bien, o bueno o malo. Entonces, dicho esto, solo una persona con el alma oscura puede autoproclamarse o autoerigirse en eso. Solo una persona que tiene un darkest fortress en su interior puede hablar en esos términos. Directamente tú no has sido señalado ni atacado por ninguno de ellos. Porque tienen esos ataques tienen cara. Bien lo mencionaste, Zapete, Altagracia, Nuria. No. Uchi, sí. ¿Qué pueden decir de mí? O sea, Si en algún momento has recibido que... algún mensaje, han mencionado tu nombre, te han endilgado lo de Manola TV, te han dicho que tú eres Manola TV. Es que ellos atacan el tema de la supuesta falta de formación, punto uno. Atacan el hecho de que cualquier fascineroso puede estar detrás de un micrófono, y me parece que ese no es mi caso. Okay. Ese no es un sombrero que yo tenga por qué ponerme. ¿Cuál es tu formación, Aneudi? Totalmente autodidacta. A mí no me interesó el tema académico, universitario, porque me gusta sentirme libre en ese proceso de adquisición del conocimiento. Y la idea de tener un pensum, por ejemplo,
es algo que me da pavor. O sea, ahí tú fuiste a mi biblioteca, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, O sea, claro. ahí yo cuando, déjame ver, yo tengo miles de libros, voy, ok, me da la bendita gana de leer esto ahora. Y eso leo. La idea de tener un pensum académico, o sea, de libros a leer, óyeme, eso para mí es aterrador. Okay. Por ejemplo, ahora me dio la bendita gana de leerme un libro que se llama Geografía del Bien y del Mal, de un filósofo belga, Andreas Kinnegin, se llama. Excelente. Y soy feliz con eso. Ahora, que alguien me diga a mí que yo tengo que leerme la biografía del bien, perdón, Geografía del Bien y del Mal, y después leerme de que cómo funciona la economía de Andrew Lake, por ejemplo, y después leerme el estudio de las masas de Eric Hoffer o Bonhoeffer. O sea, eso me da... Composición social dominicana de Bosch. No, yo voy a leer todo eso Claro. cuando me plazca, Claro. de forma libre, y me voy a conducir yo mismo, ¿no? No más. ¿Qué va a pasar en el 28? No lo sabemos. ¿Qué se vislumbra desde la Yo óptica? Tú apuesto- analizas todos los días en Yo cámara. apuesto a que... ¿Sigue a el que- PRM? No sé, no lo sabemos, viejo. O sea, vamos a ver. No, obviamente, tú no tienes una bola de cristal, pero... Lo que yo sí quisiera es que en el 28 queden dadas las condiciones para que se renueve la estructura política dominicana y las ofertas. O sea, eso sí yo quisiera. Que queden dadas las condiciones, pero no para que se repita pasar, por ejemplo, 20, 25 años o quizás 30 con Leonel, Danilo e Hipólito como condición. Yo no quiero eso. Yo quiero que en el 28 queden posicionadas figuras Okay. y que en el 32 se tenga un cambio efectivo de cara. Es una locura como que algunos digan que Alofoque puede ser presidente de la República Dominicana. No es una locura, puede serlo. No es bueno subestimar. Yo siempre he dicho eso. No, ¿Qué tú no. opinas de eso? Él no ha dicho Si nada eso de eso. No, si él, pero o hay sea, muchas personas que yo han- Perdona, yo no te lo digo como una loa hacia él. No, Yo claro te lo que estoy no. diciendo como un conocedor de la historia. Sí puede ser presidente. Si miramos la historia de muchos países en Latinoamérica, obviamente no podemos subestimar a nadie. Yo te voy a hacer yo no sé si esto sea un análisis porque te lo voy a resumir en un minuto. La democracia, para mí, es la forma más óptima de gobierno. Tiene muchos efectos, muchísimos. No los voy a citar ahora. Okay. Pero el gran tema que resuelve la democracia es la alternancia en el poder de manera pacífica o del poder de manera pacífica. Sí. El único punto en el cual la democracia es imbatible de cara a cualquier otro sistema es en el hecho de que el traspaso de poder se hace de forma pacífica, sin derramamiento de sangre y sin representar trauma para la sociedad. Ese es el gran logro de la democracia. El tema aquel de una persona cuenta un voto y tú decir que la democracia es eso, es una falacia. Pero al mismo tiempo es una falacia vender la democracia como el gobierno de la mayoría. Porque históricamente hablando, o vámonos más bien a la antigua Grecia, cuando hablamos del gobierno de la mayoría, no estamos hablando de la gleba, por ejemplo, o no estamos hablando de quienes han de ser por el simple hecho de ser la mayoría quienes se impongan. No, es el gobierno de la mayoría en el sentido de que simplemente a esa mayoría se le da la potestad de operar en el proceso de alternancia del poder para que lo decida de manera pacífica. Punto. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que la democracia tiene una falencia cualitativa que se da precisamente porque el voto del intelectual cuenta igual que el voto del menesteroso, Sí. ¿no? Entonces,
ahí hay una falencia cualitativa que hace que se pase entonces a lo cuantitativo. En la democracia, o en democracia, a la hora de decidir, lo que cuenta es lo cuantitativo. En pocas palabras, quien tenga más votos, no quien tenga más votos de más calidad. Exacto. Entonces, te acabo de describir por qué razón Alofoque tiene todas las posibilidades de ser presidente. Es un simple análisis, te lo resumí, sí. Pero es más complejo de algo. Claro que sí. ¿Tú crees en la teoría de que en el 2020, en aquellas elecciones municipales, se le dio un golpe de Estado al PLD? Light. Un golpe light. Ahí pasó algo raro, pero el problema es que si yo salgo con eso ahora, me van a decir que yo, que si soy PLDista, y lo menos que yo quiero ahora mismo es pasar por un, sí, porque es verdad, por un adláter. O sea, estar en la esquina de un Roberto Rodríguez Marchena y un Danilo Medina, no. Prefiero quedarme callado. Está fuerte. Y aquellos que dicen que tú eres Manola TV. He hablado ya muchas veces de eso, hasta la saciedad. No sé si... Ahora, ¿cuál sería el problema si fuera así? Ninguno. No, hay un problema, claro que hay un problema, porque es un elemento que está metiendo presa o gente a dos manos todos los días, me refiero a Manola TV. Ajá. Pero tú opinas tan fuerte y tú comentas tan fuerte como él lo puede hacer. El detalle conmigo es que... No, tú lo haces claro. Son análisis, son comentarios que obviamente cuando la gente critica el aspecto especulativo o todo aquel que critica lo especulativo del análisis es una persona que ignora totalmente qué es la epistemología o cuál es el proceso de construir conocimiento. Tú tienes, por ejemplo, un Albert Einstein que te dice a ti las teorías. Las teorías uno se las inventa. Y luego uno va buscando, tanteando y viendo qué de eso que uno se inventó se corresponde con la realidad y tenemos ya entonces un paradigma científico. Pero la teoría en el ámbito científico es un ejercicio creativo y es ese aspecto creativo de la confección de la teoría lo que acerca lo que es la ciencia moderna al arte. Digo moderna porque en la antigüedad no existía tal distinción de ciencia y arte. No existía tal cosa. Eso se da, digamos, a partir de la Ilustración. Brevemente, ya casi finalizando. Tu mirada a la gestión de Miriam Germán y la designación ahora de Jenny Berenice como procuradora de la República. Yo tengo una visión lamentablemente Foucaultiana de ese proceso. Ahí lo que se jugó fue sencillamente un juego de poder para sacar de circulación al entorno de Danilo Medina. Ahí no hubo tal interés de perseguir corrupción como tal, pero indudablemente Miriam quedó a deber. Pero quedó a deber también, si se quiere, saboteada por la misma Jenny Berenice. ¿Cómo? Ahora bien, yo particularmente entiendo que un fiscal no debe ser procurador. ¿Por qué? Claro que no debe serlo. Yo lo entiendo así. Porque un fiscal acusa y acusa. Un juez, por ejemplo, mentalmente hablando, su estructura está bifurcada. Porque tiene que ir al terreno preparado para escuchar a quien acusa, pero a su vez para escuchar a quien se defiende de la acusación. Y ya teniendo ambas versiones, el juez emite una opinión. Un procurador, sin dudas, le es más eficiente al país cuando se trata de una persona que tiene esa bifurcación mental en torno a esas dos fases de un proceso que culmina en un evento judicial, en un suceso judicial. O sea, el juez, por experiencia y formación, está más preparado que un fiscal para ser procurador. O sea, no le conviene Jenny Berenice a nuestra justicia. En base a lo que te dije, no. Ahora bien, lo que yo te dije es una teoría. Sí, claro. En tu opinión. Vamos a ver en la práctica qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Verdad que sí? Bueno, lo que sí sabemos es que no es independiente del Ministerio Público. Nunca lo será. Tampoco tiene por qué serlo.
Tampoco tiene por qué serlo. No tú no tiene- estás de acuerdo con que sea independiente. Es que la independencia es un mito. Un mito, o sea, simple, así de simple, es un mito. Final, Aneudi. El futuro de Leonel. ¿A dónde va Leonel Fernández? Vuelve a ser presidente, tiene constitucionalmente la oportunidad de serlo, tiene un partido que se colocó número 2 en las elecciones pasadas. ¿Qué tú ves? Que yo no siento como interés en responder esa pregunta porque ya Leonel Fernández es un ser humano realizado. Leonel es un intelectual, Leonel es una persona reconocida internacionalmente, Leonel ha sido presidente 3 veces en este país. Leonel puede decir que sus gobiernos le han aportado históricamente al país, amén obviamente de todo lo que se pegó con la corrupción y todo eso, pero Leonel es un ser humano realizado. Pero pareciera que él no se siente realizado, Él, que quiere no, ya sabrá él internamente por dónde va, ¿no? Pero sin dudas, en el 2028 a su hijo como candidato presidencial le iría mejor. Claro. Porque su hijo unifica a la oposición y no tiene la tasa de rechazo que sí tiene Leonel. Leonel divide al PLD y tiene una tasa de rechazo, aunque ha disminuido, pero la tiene. Su hijo no la tiene. Su hijo unifica al PLD. Y sí, con su partido. Y no tiene tasa de rechazo en la ciudadanía. Hay quienes dicen, y ya con esto cerramos, Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Hay quienes dicen, no, que no es su tiempo. Y yo les digo, en la política y en el juego de poder, el tiempo te lo haces tú. Gracias, Aneudi, por este rato tan interesante. Conversar contigo es de verdad interesante. Suscríbete, Gracias. dale like, comenta y comparte nuestro contenido. Ivanos Radio Podcast. Gracias por estar ahí.